Es importante tener en cuenta que el repaso que hicimos nos va a permitir entender qué mejorar y cómo mejorarlo. ¿Cómo es esto? Bueno, podemos analizar diferentes sistemas que producen diferentes especies y no todos los sistemas van a perseguir el mismo objetivo porque no le brindan su producto a un mismo mercado. La pregunta de esta parte de la clase es ¿qué buscamos mejorar? Vamos a ver para esto algunos caracteres de interés zootécnico en diferentes especies. Si tuviéramos que hacer un resumen rápido de qué mejoraríamos en cada una de las especies, podemos decir que, por ejemplo, en el caso de la producción avícola, en gallinas ponedoras, ¿qué buscamos? Bueno, buscamos una alta tasa de producción en la línea parental, buscamos una baja mortalidad en la cría y ciclo de producción, máxima producción de huevos y un óptimo tamaño de ese huevo. Por otro lado, en el caso de los cerdos, ¿qué buscaríamos? Bueno, podemos decir que buscamos, en el caso de las hembras, buscamos habilidad materna, tamaño de camada, prolificidad, un buen número de pezones, precocidad sexual, mansedumbre. En el caso de los machos, buscamos que aporten velocidad de crecimiento, principalmente entre los 30 y los 90 días de vida, el porcentaje de magro, la conformación de la carcasa, la conversión de alimento. En el caso de la producción equina buscamos velocidad, docilidad, agilidad, calidad racial, buena conformación de aplomos. Y en el caso de la producción de carne, buscamos un buen volumen cárnico con una alta calidad. Llámese esto las proporciones adecuadas de músculo, grasa y hueso. En el caso de la producción acuícola, lo que estamos buscando es el tiempo necesario para llegar al peso comercial, que sea el menor tiempo posible, la cantidad de alimento consumido, que sea animales eficientes produciendo, disminuir la mortalidad en la edad comercial, aumentar la resistencia a enfermedades, la calidad del canal, la edad a la cual alcanzan la madurez sexual, es decir, que sean animales precoces, la tolerancia a bajas concentraciones de oxígeno, pensando en que es una producción intensiva. Vamos a adentrarnos rápidamente en detalle en cada una de las producciones y cómo se tiende a lograr esto que queremos mejorar. Todos estos caracteres que estuvimos mencionando recién, no en todas las especies se mejora de la misma manera desde el punto de vista genético, entonces vamos a ver cómo se manejan desde esta perspectiva de la producción animal las diferentes especies. Vamos con la producción avícola. Esta es una clásica imagen que nos permite analizar lo que ha pasado a lo largo de los años en la búsqueda de mejorar la especie, y esto se ha logrado gracias a una de las herramientas del mejoramiento animal, que es la selección. Seleccionando aquellos animales cuyos pesos eran mayores, más altos, respecto de otros que estaban criados en las mismas condiciones, se podía decir que genéticamente esos individuos que expresaban más este carácter eran más eficientes genéticamente. Entonces, es ahí donde llegamos a los biotipos actuales, donde vemos animales con una alta conformación carnicera, y vamos a ver entonces cómo es que se logra esto. En el caso de la producción avícola, las razas productivas se clasifican en tres tipos. Tenemos por un lado las razas livianas, por otro las pesadas y por otro las semipesadas. El objetivo que persigue cada uno de estos biotipos es diferente. Los livianos persiguen la producción de huevo, las razas pesadas persiguen la producción de carne y el semipesado se tiende al doble propósito y son los que producen los huevos de color. Los objetivos de la selección en el caso de la producción avícola era esa lista que nosotros habíamos visto hace un ratito, pero está bueno que podamos pulir un poco de todas esas características. ¿Cómo hacemos para
Vamos, para llegar a eso. Bueno, en general los objetivos tienden a la selección, es decir, la herramienta principal de mejora es la selección y esto se da persiguiendo el objetivo de aumentar la producción en lo que es cantidad y calidad, tanto del huevo como de la carne, adaptación a los requerimientos del mercado. Recuerden esto, el mercado va cambiando, ¿sí? Puede y ha ido cambiando a lo largo del tiempo y eso hace que nuestra estrategia productiva vaya en conjunto a los cambios que propone el mercado. Por otro lado, la disminución del costo de producción. Esto es lograr animales mucho más eficientes, que coman poco, que produzcan mucho, que tengan cortos periodos entre producción y producción. Por un lado está la producción de carne y por otro lado la producción de huevo y también, como vimos recién, las razas semipesadas de doble propósito. Pero en cada una de estas producciones hay objetivos claros digamos, a perseguir respecto de los caracteres a mejorar. En el caso de la carne, que coman poco, produzcan muchos índices de conversión, que tengan una buena conformación. ¿Cuáles son los cortes que más se pagan en el caso de la producción aviar? Lo que más costo tiene, más valor, es la pechuga. Y la pechuga tiene que tener ciertas características respecto de su calidad, en el caso del magro, pero es importante que entonces el biotipo desarrolle eh, una alta eficiencia en conversión, pero además que lo que come se destine a los cortes de mayor calidad. En este caso es a la pechuga. Es lo que se denomina el rendimiento de la carne de pechuga. Pero evaluamos el rendimiento general del biotipo. Y además, rusticidad y viabilidad. Por otro lado, la producción de huevos hace referencia a cantidad y tamaño del huevo, calidad interna y externa del huevo. Es tan importante la cáscara como lo que lleva dentro. El índice de conversión, siempre fíjense que eso apunta a la eficiencia en los sistemas productivos, la viabilidad, la fertilidad y la resistencia. Acá les dejo en las siguientes diapositivas algunos valores de heredabilidad para los distintos caracteres que se trabajan en la producción aviar. Por favor, traten de verlos ustedes con detalle y con tiempo a cada uno y cualquier duda podemos consultarlo o charlarlo en los horarios de consulta. Vamos con la producción porcina. La producción porcina tiene una particularidad, no solo en los biotipos raciales, sino también en el aporte de esos biotipos y también en la forma en que se distribuye la genética a lo largo de la cadena productiva para esta especie. Los cerdos, que son utilizados en sistemas intensivos, esos sistemas intensivos apuntan a una eficiencia productiva muy alta. Principalmente seleccionar cerdos con una rápida y elevada capacidad para transformar carne y, por otro lado, aumentar la capacidad reproductiva de las hembras y la calidad de carne. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se trabaja la genética en la producción porcina? Bueno, hay actuales sistemas de mejora genética que lo que hacen es aprovechar la diferencia, la variabilidad que existe entre distintas poblaciones e integran dos fases de mejora genética. Por un lado, se utiliza una herramienta que es la selección, en donde se aprovecha todo lo que es lo transmisible, lo aditivo, y por otro lado, se utiliza el cruzamiento para todos los efectos que no son aditivos, pero necesarios. A ver, siempre se habla mucho de que en la producción porcina se usa la herramienta de consanguinidad y con esto tenemos que tener cuidado. A futuro seremos responsables de establecimientos de producción porcina probablemente y con eso tenemos que tener en cuenta que al momento de llevar a cabo la mejora, nosotros no vamos a utilizar la herramienta de consanguinidad cuando querramos mejorar genéticamente. ¿Por qué? Porque esta herramienta
nosotros ya sabemos que tiene algunas ventajas y algunas buenas desventajas también, y que se ha dejado de usar, por ejemplo, en la producción bovina justamente por las desventajas de esta estrategia. Pero sí es muy usada en los núcleos genéticos que trabajan con las razas puras y que son los que proveen de los individuos genéticamente puros a los establecimientos comerciales que pretenden llevar a cabo un plan de mejora. No es recomendable su uso en granjas comerciales. Sí es usado en la producción porcina, pero en los núcleos genéticos, los que distribuyen y comercializan genética para que los establecimientos comerciales puedan mejorar su producción. Se trabaja mucho con híbridos, es decir, con cruzamientos, con animales productos de cruzamiento, tratando de explotar justamente lo que se denomina el vigor híbrido. Un ejemplo clásico es un individuo cuyas líneas parentales son Yorkshire y Landras. Quiere decir que el hijo del producto de este cruzamiento va a tener 50% de la información genética de cada una de las razas. Una es raza maternal y la otra es paternal. Esto lo vamos a ver en un instante. También existe la utilización de la retrocruza, es decir, utilizar para cruzar la F1, por ejemplo, esta F1 Yorkshire por Landras, cruzarla nuevamente a la hembra con un macho Yorkshire. Significa que el producto de esa retrocruza va a tener 75% de información genética del Yorkshire y un 25% del Landras. Ahora vamos a ver qué aporta cada una de estas líneas parentales. El cruzamiento entonces se convierte en una de las herramientas importantes a la hora de llevar a cabo la mejora en los sistemas porcinos. Les pediría que por favor puedan analizar este gráfico y esta diapositiva teniendo en cuenta que apunta al trabajo de los caracteres de baja heredabilidad y ver cuál es el resultado que tenemos según la estrategia que estemos usando. Ahora sí, vamos a ver algunas de las razas porcinas. Las razas porcinas tienen una particularidad. Los machos o las líneas paternales tienen tendencia a mejorar ciertas características y las líneas maternales otras. Entonces, ¿cómo se clasifican las razas en la producción porcina? Se clasifican en líneas paternales y en líneas maternales. Algunos ejemplos de estas son, como se ven en las fotografías, líneas paternales como la Durlock, una muy conocida, la Hampshire, la Pietrain, muy utilizada. También existen razas mixtas, en donde podemos encontrar tanto líneas parentales como líneas maternales. En este caso, el Landras, por ejemplo. El Yorkshire. Y respecto de las líneas maternales, que son razas más orientales, podemos encontrar, por ejemplo, la Polanchina, la Meishan, la Fengxin. Muy bien. Entonces lo que pudimos ver es que las líneas maternales y las líneas paternales hacen un aporte a la mejora diferenciado. Fíjense que cuando analizamos la lista de caracteres a mejorar al principio, al comienzo de esta clase, pudimos ver que en la producción porcina las líneas maternales hacen su aporte y las líneas paternales otros. Y ahí se encuentra detallado los puntos de mejora de cada línea racial. Vamos con la producción equina.
La selección de reproductores en la producción equina persigue principalmente, según el objetivo de la raza, eh, algunas características. Por ejemplo, los sangre pura de carrera o los pura sangre de carrera, se ha ejercido un trabajo importante sobre lo que es la velocidad, que se mide a través de lo que se denomina un test de progenie, y se mide la aptitud del padre como reproductor a través de cómo se desempeñan sus hijos respecto a este carácter. La performance de los reproductores se hace mediante la selección cuya información proviene de la performance del propio individuo, de la conformación del propio individuo y además del pedigrí. En el caso de las líneas para polo, se ha usado lo que se denomina un cruzamiento absorbente con selección funcional y fenotípica muy rigurosa. Hoy en día se usan lo que se denominan las yeguas probadas y los padrillos sangre puro de carrera de algunas líneas parentales que tengan un buen fenotipo, que ese fenotipo se considera una buena conformación estructural, principalmente de lo que es aplomos, lo que se denomina la acción, que es la respuesta a un test que se les hace a los individuos, una prueba, el temperamento, el tipo de pelaje, la belleza racial, también es un determinante en este caso, como un carácter cualitativo que hace a la selección de un buen reproductor. También se usan algunos padrillos, pero principalmente son las yeguas las que se usan, digamos, para jugar al polo, básicamente. Y también se tiene en cuenta lo que es la selección de reproductores en lo que es velocidad y resistencia, sensibilidad, fortaleza. Y también se hace lo que es la prueba de progenie, en donde se miden los hijos, la performance de los padres. Y por otro lado, los animales de trabajo, ahí en donde ya buscamos una conformación más balanceada, si se quiere, pero principalmente haciendo foco a lo que son los aplomos correctos, que son los que en donde se va a ejercer la fuerza. Es importante que las yeguas sean mansas, y que, bueno, principalmente eso para lo que es animales de trabajo. Las razas equinas se dividen en razas livianas, razas pesadas, pony y miniatura. Y ahí podemos encontrar algunos ejemplos de cada una de las razas. Las razas livianas son las que necesitan más agilidad, como las de polo, las de silla, los cuartos de milla, los pura sangre. En el caso de las pesadas tenemos los animales de fuerza utilizados tradicionalmente para trabajo, como los percherones. Y los ponis y miniaturas ya son razas que son visualmente comerciales. Acá tenemos algunos ejemplos de las aptitudes que uno espera o características que espera para cada una de las razas y una foto descriptiva de la misma. Vamos con la producción acuícola. Aquí tenemos algunos ejemplos de especies que se utilizan en la producción acuícola y qué objetivo se persigue con cada una de ellas. La tilapia es una de las especies más utilizadas. Son peces que maduran a los 3 o 4 meses de vida y ahí, a los 3 o 4 meses, comienza la época reproductiva. La particularidad que tiene es que el macho es el que fecunda los huevos y hace un nido en el fondo del estanque y ahí deposita los huevos y después las hembras simplemente lo recogen y lo crían en su boca. La carpa húngara es una especie muy utilizada para producción de carne, al igual que la tilapia. Tiene un muy buen crecimiento y
y puede llegar a un peso final de aproximadamente 8 kilos en promedio o más, y una muy buena calidad de carne, pero como desventaja tiene un gusto particular, pero además es una especie cuya carne es bastante espinosa, entonces serían como algunas desventajas que podemos mencionar. La carpa amur, por ejemplo, tiene también para la producción de carne, al igual que el pejerrey, pero en este caso cabe destacar que la carpa tiene una infertilidad por ambiente, entonces hay que tener mucho cuidado con las condiciones ambientales en las que se lleva a cabo la producción, porque puede que se desarrolle la infertilidad de estos individuos y vería afectada la rentabilidad de ese sistema. Así que acá tener en cuenta que juega un papel muy importante la interacción genotipo-ambiente. Después tenemos el paco arrocero, que en ese caso ahí también estamos viendo lo que es producción de carne. Y bueno, como su nombre lo indica, se utiliza mucho su producción, se lleva a cabo en el cultivo de arroz. Y hay una simbiosis muy importante respecto del cultivo y la especie animal. Por otro lado, el salmón y la trucha, también los dos para producción de carne, pero el salmón ahí tiene características cualitativas de la carne que se deben respetar y que hacen su aceptación por el mercado, como el color, por ejemplo, y que tiene mucho que ver con la calidad de la dieta, por lo cual ahí también tenemos que poner ojo. Parte de la calidad de la carne también lo hacen caracteres cualitativos, perdón. ¿Cuáles son los caracteres de interés económico en acuicultura? Primero que nada, el tiempo necesario para llegar al peso comercial. Cuanto menor sea el tiempo en el que se llegue al peso final, más eficientes son esos individuos. Y también la cantidad de alimento consumido, es decir, la eficiencia de conversión. Además, hay algunos atributos que son muy interesantes para tener en cuenta, como la mortalidad en la edad comercial, la resistencia a enfermedades, la calidad de la canal, la edad a la que se alcanza la madurez sexual, la tolerancia a bajas concentraciones de oxígeno, que en detalle podremos verlos en el horario de consulta. Es muy importante tener en cuenta las condiciones de crianza. Muchísimas gracias.